ustedes no se daban cuenta lo que podían hacer. Entonces se va perdiendo todos esos grandes éxitos que se tuvieron o grandes... ¿Cómo es posible que en Uruguay, que en Argentina, hay otros países que son mucho más pequeños que nosotros, tengan esa industria, ¿no?, futbolera, y nosotros? Diciendo que el inframundo del fútbol estaba muy corrupto. Hubo muchos que se molestaron porque se pusieron el saco, que decían, no, yo ¿por qué tengo que a fuerza? Ya cuando estén bien los meteremos. Pues no es cierto, hay que meterlos. Si no los obligabas a meterlos, no los metía nunca. Así es, el rico del pueblo paga el equipo. Sí, claro. Pero ese rico del pueblo era muy importante en la estructura del fútbol mexicano. El Cruz Azul de los 70s, el América, los Pumas, Chivas, Atlas bicampeón, todos siempre con una estructura de sus básicas. Lo sacaron del seno familiar para casarse a los 26, 27. Compadre. ¿Vas, chico? No, más grande. Más grande. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, ya de regreso después de esas vacaciones navideñas, y hoy nuevamente con mi compadre Demetrio Madero, y hoy tenemos también a una personalidad dentro del ámbito del fútbol, una persona de la cual vamos a poder platicar de muchas cosas, dado su experiencia que ha tenido tanto en equipos profesionales como en la misma Federación Mexicana de Fútbol. Así que, sin más preámbulo, compadre, te dejo que lo presentes. Sí, es una gran oportunidad. Normalmente hablamos de fútbol cancha, hablamos de entrenadores. Hoy, alguien con tanta experiencia como Alberto de la Torre, presidente de Atlas, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, durante muchos años en el ámbito y en el medio futbolístico, Manoveto, pues antes que nada, gracias por aceptar la invitación de poder platicar con nuestro auditorio. Pues ahorita ahí va a ir fluyendo todos estos temas, ¿no? Que de repente mucha gente se pregunta. Gracias. Bienvenido, Alberto. Al contrario, muchas gracias, Fernando, Demetrio, muchas gracias por la invitación. Y a sus órdenes, yo pienso que venir a estos programas es importante para que la gente de veras se entere de lo que pasa realmente en el fútbol, ¿no? Oye, compadre, ¿y cómo ves si empezamos? Porque vamos a tener muchas cosas que platicar, la verdad, sí, con Alberto, que ha pasado y que está pasando en nuestro fútbol. Pero yo creo que para ir un poquito entrando en materia, vamos a empezar a hablar del Atlas, ¿no? O sea, porque sabemos que es un equipo que Alberto quiere mucho, el cual tuvimos la oportunidad de estar juntos un año. Y pues yo empezaría con una, Alberto. He escuchado en algunas otras entrevistas que has tenido respecto a varios temas, ¿no?, que se han suscitado. Yo creo que es importante para nosotros saberlo y para que las personas que nos siguen lo conozcan. En su momento, ¿qué fue lo que pasó en el Club Atlas, Alberto, que se tuvo que vender? O sea, ¿cuál crees tú que haya sido la razón por la cual un equipo con tanta tradición, con tanto abolengo en Guadalajara, en México, haya tenido que desprenderse y haya tenido que llegar otro dueño a este equipo? La verdad es lo que todos vieron, ¿no? Yo creo que la directiva del Atlas, la institución Atlas como tal, era y sigue siendo una institución muy fuerte. Solamente que el fútbol polarizó muchísimo a los 123 accionistas. Nunca hubo esa unidad para tener una continuidad. Los planes de trabajo se rompían cada 3, 4 años. Cuando entraba nuevo presidente. Entonces, nunca hubo esa unidad, nunca hubo ese seguimiento o continuidad, era solo continuismo. Y llegó el momento en que entra un presidente que no tenía, que era más político que presidente, pues ya no pudieron sacarlo adelante. Y tomaron la decisión de venderlo. Oye, Manoveto, pero aparte de que en los tiempos actuales también es complicado que un club pueda subsistir con esa figura, ¿no? O sea, de socios, o el de 123 socios, ya es complicado, ¿no? Sí, es complicado.
pero lo hicimos más complicado nosotros. La realidad es que sí cambió todo el sistema del fútbol mexicano. Durante tantos años había clubes sociales que tenían equipos de fútbol. Sí, sí. Y el Atlas fue el último club social que tenía un equipo de fútbol. Entonces se estuvieron haciendo, los dueños se hicieron grandes compañías que ya son los dueños de los equipos de fútbol, y entonces es bien difícil competir con ellos porque también, por ejemplo, la liga y la propia federación, pues no es una sociedad unida, es una sociedad que cada quien jala para lo suyo, y entonces sí es difícil competir contra ellos, ¿no? Y fíjate, compadre, eso que comentas, el de la unión, ¿no? Yo creo que un equipo como Atlas, que yo tuve la oportunidad de estar ahí 2 años, uno como jugador, otro como entrenador, estando Alberto, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es algo que ya vamos a platicar más adelante, ¿no? Esa unión que debería de existir en el fútbol. En el gremio, en todo el gremio. En el gremio. Y aquí, bueno, pues ya lo comentó Alberto, ¿no? Al haber ¿qué? 123. 123, pues imagínate, es dificilísimo, ¿no? El tener contento a todos. Si con su señora no se pone de acuerdo. 323, imagínate. Nunca. ¿No? Oye, Alberto, en ese tiempo me acuerdo, y para empezar, como decíamos, por orden, ¿cómo llega tu afición al Atlas? ¿Fue por tus padres, por ti, por tus tíos, por ti solo? ¿O viendo al equipo cuando ya estabas chico, te nació esa pasión por el Atlas? Porque el que es aficionado al Atlas es pasional. Sí, bueno, pues y fino. Realmente la opción, al primer juego que yo fui de chiquillo fue a ver un Atlas Guadalajara, que ganó el Atlas, por cierto, y eso te prende mucho de chiquillo, ¿no? Y ya, o sea, no era yo muy aficionado al fútbol. Me caso, tengo hijos, a Beto, que tú lo conoces perfectamente. Sí. En determinado momento me dice, oye, ¿por qué le vamos al Atlas si diario pierde? Ay, joder, Fue cuando el Atlas se hace una promotora de fútbol, ¿te acuerdas? Que se separa de del Atlas y se hace una promotora de 15 socios. Entonces yo dije, no, pues hay que hacer algo, hay que meterse ahí. Entonces fui con Juan de Dios, mi tío, que fue presidente del Atlas durante 11 años y también presidente de la federación. Y le dije, oye, pues méteme ahí a la promotora. Él tenía una acción de la promotora. Y me dijo, no, pues tienes que comprar una tú porque la mía la representa el presidente, que era mi amigo, tu amigo Enrique Ramos, ¿te acuerdas? Enrique Ramos Flores. Paz descanse. Entonces, paz descanse. Y él la representaba. Mira. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí algún esfuerzo y eso, y ya me dieron chance de pagar en abonos y ya entré. Y ahí entré y ahí prendió la afición, ¿no? Mira. Oye, bueno, esto es, ahí arrancas ya como dirigente de Atlas, te empiezas a involucrar más y bueno, conocemos lo que ha sucedido con la historia de Atlas, cómo viene al final este bicampeonato, con alguien que llegó a, no sé si a invertir, a traer otros jugadores. Yo le he preguntado a muchos, compadre, incluso a algunos Chivas dirigentes, a Aurelio Martínez, a todos estos, ustedes no se daban cuenta lo que podían hacer. Digo, hablando de Atlas, sí. Faltaba esa unión o no se daban cuenta lo que necesitaba, porque llega el Grupo Orlegui y no sé de dónde sacó a Camilo Vargas, qué porterazo, y empiezan a estructurar el equipo y consiguen un bicampeonato que tenían muchísimos años que no consiguieron título. Sí, 70 años. ¿verdad? Sí, oye, pero ustedes como dirigentes, ¿lo veían muy lejos? ¿Les faltó algo? ¿Qué les faltó a ustedes para conseguir lo que consigue un grupo de afuera con Atlas? La realidad es que llega un grupo profesional, ¿no? Ah, ok. Llega un grupo profesional a manejar el equipo. Ya no es el los dirigentes que entrábamos anteriormente a las comisiones de fútbol,
en que pues, lo hacen tú como tenías hobby. tu familia, tu chamba, y luego lo que te sobraba le dabas al fútbol, ¿no? Entonces, no había una continuidad de directivos, no había un plan de a de veras para sacarlo adelante. Se traía un buen plan, se traía Bielsa, era un buen plan. Se corre a Bielsa, se trae al Huevo Real y a Efra. Se corre que porque el Huevo Real era Chiva, siendo que se retiró en el Atlas y empezó a entrenar fuerzas básicas en el Atlas. Y además era muy bueno. Era capaz. Entonces se va perdiendo todos esos grandes éxitos que se tuvieron o grandes ¿Será por ocurrencias también de algunos dirigentes, no? Fíjate. Y por celos de que esto... O sea, yo lo comparo mucho con los gobiernos del país. Sí, claro. Cuando llega el otro. Como esto yo no lo hice, pues hay que borrarlo y yo voy a hacer lo mío. Oye, eso fue lo que... Beto, eso que está comentando Deme, y bueno, qué bueno que lo comentaste en su tiempo, ¿no? Ya independientemente que haya llegado el otro grupo y haya hecho bicampeón al Atlas, en tu tiempo, como directivo, como presidente, todo eso, pues yo me acuerdo de muchas cosas que se hicieron muy bien. Y una de ellas que a mí en lo personal me gustó mucho porque tuve la oportunidad de conocerlo, no muy de cerca, pero sí de un hola o verlo ahí desayunando con sus periódicos. La llegada de Marcelo Bielsa, que para mí, te digo, me hubiera encantado mucho en su momento haber sido dirigido por él o haber trabajado con él, porque a mí en lo personal me gusta. Cuando llega él, pasa lo mismo que estabas comentando en la ADM, pasa que algunos lo aceptan, después otros no, los que llegan después, porque él tiene mucha capacidad, mucha calidad, trabajaba bien. Pero muy exigente, ¿no? Muy exigente, pero viene dentro de eso, de lo que estás comentando, la falta de continuidad, que no es lo mismo continuismo que continuidad, o sea, darle apoyo a las cosas que estaban haciéndose bien, porque acuérdate que de Atlas... Bueno, aquí hablamos de Guardado, Pavel, Osvaldo. Y antes. Mucho, todavía. Hubo otros, sí. Sí, la realidad es que... ¿Era eso? Era un gran trabajo. Para mí, en ese momento, Bielsa era un adelantado a su época, ¿no? Ya después conocí a su maestro, ¿cómo se llamaba? Al maestro... Grifa. A don Jorge Grifa, que fue su maestro, y eran adelantados. Esa es la realidad. O sea, ellos vivían... y la cultura deportiva que tenían y tienen en Argentina, pues nos rebasa bastante, ¿no? Entonces traía un gran plan. Él había quedado en que no iba a agarrar el primer equipo hasta, creo que 3 años. 3 años. Él puso a 2 técnicos antes, y entonces llegó la instrucción de una directiva, de la directiva en la que estaba... en la que lo trajo, que era Fernando Acosta y luego Paco, Francisco Ibarra, de que mañana agarrara el primer equipo, después de una mala racha que tuvieron por ahí. Y entonces les dijo sí, y en la mañana, cuando iba a hacer la presentación, les dijo, pues no, siempre no. Yo no quedé en eso, y no estoy a gusto. Es muy especial el señor, como siempre ha sido toda la vida, pero pues derecho, él lo que te decía lo cumplía. Entonces no le quisieron cumplir ahí, y entonces ante esa situación pues ya lo tomaron la decisión de suspender su chamba, ¿no? Y fíjate, compadre, eso que estamos platicando me recuerda que ya vamos a dar un brinquito, porque si no no vamos a alcanzar a agarrar todos los puntos que queremos. Sí, del fútbol mexicano. Alberto. ¿Los traen prisa o qué? No, sí. Pero luego acá nos cobran el tiempo, man. Entonces sí. Olvídate. Que nos dé un descuentillo. En tu tiempo ya vamos hablando, te llega la oportunidad o estás en un lugar que la verdad mucha gente le gustaría estar, mucha gente que está en los medios, en el medio del fútbol, como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, donde pues eres campeón con la sub-17, en aquel entonces con Chucho Ramírez, y después también con Raúl Gutiérrez. Estuviste pues que del 2000 a 2006, Alberto. En ese tiempo me acuerdo que hay muchísimas cosas muy buenas, o sea, esa continuidad, ese trabajo en fuerzas básicas, la supervisión en los equipos, ¿sí? Las reglas que había para que pues,
salieran muchachos mayor preparados, ¿no? ¿Qué te dice ahorita en este momento lo que está pasando en nuestro fútbol mexicano? Independientemente que va a ser una pregunta ya muy, muy expresa, la de la renuncia del señor Rodríguez, que será la última. Pero ¿qué está pasando ahorita en nuestro fútbol? ¿Por qué no tenemos esa calidad o ese nivel que podríamos tener a nivel selección? Primero que nada, por tantos millones de gente que somos, ¿no? ¿Cómo es posible que en Uruguay, que en Argentina, otros países que son mucho más pequeños que nosotros, tengan esa industria, ¿no?, futbolera, y nosotros no? ¿Qué crees que está faltando? ¿Qué crees que deba de hacer pues en los saltos federativos, no? Mira, yo creo que nos alcanzó el destino al fútbol mexicano, ¿no? Yo no conozco más que 2 monopolios que pierden dinero en México. Uno es Pemex y otro es el fútbol mexicano. Porque la realidad, a la hora que se conformamos nosotros, el Consejo de Dueños, yo tenía la idea de que fuera el mejor consejo de administración de la República. Pues ¿Ahí nace contigo? Sí. Ok. Pero esa era la idea. Separar la federación de la liga, como es en todo el mundo. La federación es el órgano rector y la liga, pues es la liga. También la segunda, la tercera y el sector amateur, ¿no? Y les alcanzó el destino. Yo creo que el tomar todas las decisiones, que no se den cuenta esos directivos o ese Consejo Nacional de que el fútbol no es solamente un negocio, es un fenómeno social. Fenómeno social. Entonces, hasta que no se den cuenta que realmente es un fenómeno social y se quiten, o sea, se desaparezcan los el inframundo que yo hablo del fútbol. Desde que entré a la federación yo saqué una carta diciendo que el inframundo del fútbol estaba muy corrupto. Hubo muchos que se molestaron, se pusieron el saco, pero creo que regresó el inframundo a manejar el fútbol mexicano, viendo, o sea, la decisión de meter más extranjeros. O sea, hablo de la cantidad, no de la calidad, ¿eh? Sí. No ponerle ningún filtro de calidad a cualquier extranjero que llegara a México. Y los grandes promotores pues se volvieron a fijar en México para traer cantidad de jugadores, no calidad. Y sabíamos que, por ejemplo, la calidad A, si le puedes llamar así, de exportación del jugador argentino, brasileño, todo está en Europa. Sí. Sí. Y la B también. Y acá nos toca la C. Acá nos toca la C o la D. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, yo creo que ahí fue una mala decisión que se tomó. Después se toma otra mala decisión, según mi punto de vista, pues, que es el ascenso y el descenso. Nosotros habíamos hecho un estudio que sí, era muy necesario quitar el ascenso y el descenso 3 años. Pero 3 años, ¿para qué? Para darle oportunidad a las plazas que pudieran hacer realmente jugadores de calidad, jóvenes mexicanos, técnicos jóvenes mexicanos, sin el problema del descenso en estos 3 años. Pero que volviera, o sea, se quitaba 3 años, claro, pero volvía, ¿no? Que volvía, a los 3 años regresaría eso y seguirían sacando jugadores. Cuando se puso la regla del menor, pues sí era, ¿qué? 20 años, 11 meses, ¿no? 19, 11, ¿no? Sí. 19, 11. 19, 11. Esa regla inmediatamente la quitan, siendo que si tú ves la lista de los jugadores que salieron en ese tiempo, estoy de acuerdo que causaba mucho problema el señor Ferretti, en algún momento los que no trabajaban en otros jóvenes equipos, que decían, no, yo ¿por qué tengo que a fuerza? Ya cuando estén bien los meteremos. Pues no es cierto, hay que meterlos. Si no los obligabas a meterlos, no los metían nunca. No los metían nunca. Entonces, bueno, todo eso, también se quitó esa regla. Empezó a entrar mucho dinero a las arcas de la federación por la selección nacional. Y la única forma que se encontró para darle dinero a los equipos por parte de la federación fue que invirtieran en fuerzas básicas. Entonces se formaron fuerzas básicas, sí, qué bueno.
y tienen grandes instalaciones para fuerzas básicas. Pero para mí es un fraude estar metiéndole varios millones de dólares al año a las fuerzas básicas si no van a tener una oportunidad de que lleguen a jugar en primera división o en segunda o en tercera. Después se le quita toda posibilidad a la segunda y tercera, a la primera A, primero, a la segunda división y a la tercera división de ascenso, y se le quita toda posibilidad de que puedan vender sus jugadores a las primeras divisiones, haciendo la sub-15, la sub-17, la sub-18 y la femenil incluso. Entonces, toda esa escalerita no sirve para nada. El sector aficionado ya no se habla de él. Desapareció. Entonces, yo creo que también ahí se rompió. Entonces, mientras no haya un plan nacional para volver a estabilizar el fútbol mexicano, no va a haber resultados. Oye, fíjate. Cada que hay un fracaso, después de un mundial normalmente es, todo el mundo levanta la voz. Todo el mundo. Periodistas, exfutbolistas, entrenadores, todo el mundo. Y la mayoría coincidimos en lo mismo. Número de extranjeros o no nacidos en México, ascenso, descenso, este tema de los menores, bla, 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 todo. Siempre, hasta parece un disco rayado ya, siempre decimos lo mismo. Porque da la impresión de que todos sabemos dónde está el problema. Y yo mi pregunta es, digo, ¿les alcanza a llegar a los dueños o a los dirigentes este clamor popular, esta queja de la mayoría del fútbol, de la gente del fútbol? Si les llega, les vale madre, ¿qué hacen? O sea, cuando estás escuchando en todos lados lo mismo, ¿qué dicen los dueños? ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que todos van a la suya. Ese es el gran problema, ¿no? Cuando se quiere tomar una decisión ahí, todos primero hablan con su vicepresidente o su presidente deportivo, ahora, y le preguntan, oye, ¿cómo nos va a afectar esto? Entonces, si acá está medio revuelto el mundo, pues le van a decir lo contrario, ¿no? No, sí, nosotros que mientras más extranjeros metamos va a ser mejor, y al jugador mexicano sale muy caro. Porque todo mundo coincidimos en eso. Oye, ha habido partidos donde hay 9 no nacidos en México en un partido. 9, o sea, 8 que fueran no nacidos en México. O sea, es hasta, yo no sé si es hasta, no sé, una afrenta contra el futbolista mexicano. 8 no nacidos en México. De repente lo comparan con Europa. Allá el tema es comunitario. Aquí no somos comunitarios. Entonces, esa situación, ¿en qué beneficia a los equipos? ¿En el costo de los jugadores? ¿Tener tantos no nacidos en México? No. O sea, porque tú de todas formas estás invirtiendo en fuerzas básicas. O sea, un dineral. O sea, no hay equipo en México que no tenga unas fuerzas básicas bien estructuradas. Entonces, no es que te cueste más barato. ¿Pero por qué lo hacen entonces? Yo pienso que el submundo del fútbol está muy, muy bravo y sí les sale más barato traer un jugador de medio pelo de Sudamérica. De $500,000 y ponerlo aquí a 3. A 3, sí, claro. Sí, oye, Beto, yo decía, mientras los 18 dueños, o los 15 que hay ahora, pues, no tengan el mismo plan de trabajo, la misma estructura, no van a salir adelante, porque no es un negocio de ellos, es un negocio de toda la liga. Claro. Entonces, mientras tú tengas presidentes pagados en la liga y pagado en la federación, pues tienen que responder a sus 15 patrones. Oye, Beto, y a ver, ¿tú qué opinas de ahora que pasó la reunión de dueños, donde el señor Rodríguez renuncia ante, creo que toda el comité de dueños, como le dices tú? ¿No crees que eso, como dicen la bomba, no fue algo duro o puede ser algo
como un parteaguas por todo lo que se dejó de hacer de la cuestión del fondo de inversión, que parece que se sigue trabajando, que algunos sí querían, otros no querían, la poca información que nos ha llegado en ese aspecto. Esta es una, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas de esa renuncia? Si no va a afectar al fútbol, ¿por qué no se permite que haya esa unión en el fútbol mexicano? Pues para que mejoremos, porque como tú bien lo comentas, pues cada quien está yendo para sus huesos, ¿no? Y la otra, ¿cuál es tu opinión de la multipropiedad? Bueno, mira, la primera, yo pienso que la renuncia de Juan Carlos Rodríguez fue más que nada una lucha de poder. Esa es la realidad, porque él estaba haciendo su trabajo, trayendo a un fondo muy importante que iba a dejar un dinero, pero les convenía a pocos. ¿Sí? Entonces, yo pienso que por los que no votaron por eso fue porque no le convenía a todos en general. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Estaban trayendo un fondo que le iba a beneficiar a 4 en lugar de beneficiarle a 18. Yo por ahí la veo, ¿no? Y la otra era la multipropiedad. La multipropiedad. En nuestros tiempos hubo y la terminamos. Ahí la tenía el América. Con Necaxa, ¿no? Con Necaxa y San Luis. Y al mismo tiempo Televisa tomó la decisión de vender los equipos. Las dos. Ahora nos encontramos con un problema mayor. Se ha encarecido tanto el fútbol mexicano que ya no hay grupos medianos que quieren manejar un equipo de fútbol. Ya no, solamente los grandes lo pueden hacer. Y los que tienen la multipropiedad realmente son las 2 compañías profesionales que se dedican a manejar equipos de fútbol, que es Orlegui y Pachuca, ¿no? Y Pachuca. Y ahí te encuentras un problema grave. ¿Por qué? Porque se ha encarecido tanto que ¿a quién se lo vendes? O sea, no hay muchos inversionistas. Yo creo que hay pocos inversionistas. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Yo creo que, por ejemplo, el Atlas tiene que ser manejado por empresarios de Jalisco, que se junten 3 o 4, como lo hizo en su momento Jorge, o como lo hizo en su momento Don Salvador, y hagan realmente, y compren el equipo y ellos lo manejen. Porque cuando tú tienes una multipropiedad en los grupos profesionales, pues la afición se va perdiendo. Sí. No hay afición, no hay mística, no hay identidad. Y lo estamos viendo en los equipos de multipropiedad, pues se está perdiendo el aficionado, aunque seas campeón y bicampeón y lo que tú quieras, se está perdiendo el estilo de juego que tenía el Atlas y todo eso. La esencia de estos equipos, ¿no? Se va perdiendo la esencia, yo así lo veo. Y no es porque lo hayan hecho mal, ¿eh? No. Para mí, yo estoy muy agradecido con el Grupo Orlegui porque pues, los hizo campeones, yo no lo había visto. Sí. Y también con Pachuca porque realmente ha hecho una gran labor. Trabajan bien. Allá, ¿no? Oye, Beto, el tema de los equipos de Liga de Expansión que tienen que ser certificados, ¿es real, es bueno que tengan esa exigencia para estos equipos? En principio era una exigencia, pero ahorita la han venido creciendo. Entonces no va a haber poder humano. No va a haber ningún equipo que las cumpla. Como las han crecido tanto, pues no va a haber ningún equipo que la cumpla. Pero, ¿por qué? Porque quitando esto, creo que España te da dinero al equipo que baja, le da dinero para que pueda solventar los gastos mientras vuelve a subir. Okay. Aparte los costos, los ingresos de televisión son muy superiores cuando estás en segunda división y vas a la primera división, ¿no? Aparte, yo creo que esa liga, si ustedes se acuerdan, yo creo que sí ya había nacido, ¿no? Cuando se creó la primera. Mi compadre, yo no, Demetrio sí. Ya estaba.
que la metieron en medio. Sí, en medio de la segunda y de la primera. Para quitarle fuerza a la segunda y a la tercera división, ¿no? Sí. Entonces, al ser tan caro, yo creo que va a ser bien difícil que regrese el ascenso y descenso. Digo, que yo creo que eso le quita la esencia del fútbol en lo deportivo también, ¿no? Digo, porque... Pero fíjate lo que dice, compadre, que va a ser, o sea, difícil que pueda volver eso. Sí, porque cada vez les ponen duro, ¿no? más requisitos Así es. para poderse certificar. Ahora, en parte también surgió por el lavado de dinero, porque hubo lana ahí que se empezó a meter en el fútbol, ¿o no? Pues, en algún momento se decía que hablaba, pero luego desapareció. Sí, Eso no había tanto. O sea, realmente... Hubo un momento en que sí, acuérdense, pues, pero desapareció y no hubo problema. Por lo menos cuando nosotros salimos, ya había desaparecido completamente, ¿no? Claro, ya hace 15 años, ¿no? O sea, sí. Pero yo creo que mientras esté así la liga, ¿cómo le llaman ahora? La liga de ¿Expansión? De expansión, va a ser bien difícil que regrese. No, bueno, es que realmente es una liga o sea, que a nadie le interesa. No le interesa a las televisoras, no les interesa a la primera división, a la afición. O sea, realmente tendrán que buscar otra solución para esa liga. Estoy de acuerdo porque... Y también, o sea, también para la segunda y la tercera. Sí, hombre. La segunda no tiene, o sea, es nomás pura vocación de los dueños. Así es. El rico del pueblo paga el equipo. Sí, claro. Pero ese rico del pueblo era muy importante en la estructura del fútbol mexicano. Sí. Porque te hacía los jugadores era tu reserva profesional. Sí. Y de ahí brincaban. No había que sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Entonces ya la segunda división... Oye, o la vuelves estudiantil o ya no sirve para nada. Oye, ¿no fue bueno esto de poner esas categorías de 15, 17, 20? Para mí eran la segunda y la tercera división. Y sí, dejar una categoría intermedia, que era el Torneo Nacional de Reservas, Sí. que pues, era el juego de reservas de tus 26 jugadores que tenías en diferentes posiciones. Sí. ¿No? Que desde los 15 tienes 26 por año. Sí. Entonces, a ver, ¿cuántos llegan en la escalera? Claro. Oye, entonces por lo que más o menos estoy entendiendo... A ver, perdón, Sí. nomás para terminar eso de los 17 y los 20. ¿Ustedes dónde jugaron primero? Sí, Tapatío. Era una filial. ¿De ahí brincaron? Y de ahí brincamos. Sí. Claro. Era el brinco. Y muchos salieron de las reservas profesionales. Claro. Porque el partido de reservas se jugaba en el preliminar. Se jugaba en el preliminar. Ya el segundo tiempo del partido de reservas ya se jugaba con mucha afición. Es más, había hasta jugadores que los sacabas del primer tiempo porque resulta que alguno andaba malo del estómago o algo y lo metías. ¿No? Sí. Y hasta los porteros jugaban Claro. medio tiempo y se iban al primer se equipo. iban al primer equipo. Oye, te comentaba, entonces, por lo que estoy entendiendo, hay dos grupos que trabajan bien, como es el grupo Pachuca, el grupo Orlegui. Y los demás, ¿verdad? Pero desgraciadamente vemos pues esa división, ¿no? Por lo que veo, entonces va a estar muy complicado que nuestro fútbol a corto, mediano, te voy a decir, mejore. ¿Por qué? Por lo que estás comentando, o sea, porque cada uno ve por sus intereses y no va a ver por un bien común, o sea, porque mejore realmente el fútbol mexicano. Y luego, y si vamos a la selección nacional, pues todos dicen, oye, ojalá tuviéramos 11 jugadores en Europa. Pues no es cierto. No es cierto. No. Porque tú, para manejar bien una selección nacional, tienes que tener la mayoría de jugadores jugando en México. Si no, no los tienes nunca. Sí, no. Van a venir nada más en fechas. Los vuelos y eso. ¿Por qué era muy fácil trabajar cuando estábamos nosotros, pues, que había Aguirre y el propio Ricardo? Pues porque a media semana le soltaban el 80% de los jugadores para que jugaran 2 días con él. Claro. Oye, Beto, ¿viste algunas declaraciones del Tuca que dijo que le imponían jugadores en la selección? Pues no sé ahora. A mí la verdad, digo,
O sea, para las pulgas ¿Del Tuca? El Tuca. Del Tuca no creo que se haya dejado. ¿Hay influencia de parte de promotores para que sea llamado algún jugador? Siempre hay. Siempre hay. Igual que la Con comercialización. nosotros no hubo porque metimos una regla, la metieron en FIFA realmente. Un candadito. Un candado que ningún promotor podía trabajar en México si no estaba registrado en la FIFA, ¿no? Entonces se guardó mucho. Pero siempre ha habido, yo creo que, sobre todo en las juveniles, que oye, llámame a este jugador y ahí se llevan bien con el promotor y la madre. Y lo vimos. Pues cuando entró Coca a la selección, pues hasta el promotor sentado en el palco de los directivos. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es un secreto a voces que ahí está. Y uno entiende, Beto, uno entiende que de repente son cosas que son difíciles de probar. Por eso también nadie se anima a decirlas. Pues, si las dices, las tienes que comprobar, ¿no? Sí, claro. Pero, como bien dices, son secretos a voces. Que de repente pues hay hasta lana, entrenadores, presidentes, pues para poder beneficiar a algunos jugadores. Y te digo, nadie se anima a asegurarlo, porque también cómo lo pruebas. Es muy ¿no? difícil probarlo. Sí. Muy difícil probarlo. Oye, pero eso que dices, compadre, digo, Alberto lo ha de saber mejor que nosotros, porque él estuvo ahí sentado. Sí. Se decía mucho también de las marcas deportivas que te presionaban, o las marcas refresqueras a meter a tal cual que era su imagen. Sí, los patrocinadores. Yo me acuerdo. En mi tiempo no. Es lo que te digo. No. Yo me acuerdo, fíjate, en aquel tiempo con don del Castillo, aquel problema que tuvo Tena. Por los zapatos. Con la marca, con Adidas, los zapatos Adidas. Ahí hubo bronca con Adidas. Exactamente. Y no lo tuvo Tena, lo tuvo Cruyff. En Holanda también. Ah, también. Claro, acuérdate que él salía con 2 franjas en lugar de 3. No me acordaba. Entonces, fíjate, todo eso, compadre. Ahora, yo me acuerdo también con Alberto en aquel entonces, un caso muy comentado y nos puede platicar porque pues, no tiene ningún problema. Lo de cuando estaba la Volpe, la no ida al Mundial de Cuauhtémoc Blanco, que se comentó mucho que el América iba a presionar para que fuera y no sé qué. Pero ahí fue al final de cuentas no fue así, ¿no? No, yo ahí quiero dejarlo bien claro. Fue Ricardo el que no lo quiso llevar. Yo fui antes del Mundial, hablé con Emilio Azcárraga directamente en su oficina. Y él me dijo, oye, van a llevar a Cuauhtémoc no para poderlo entrenar. Y lo pongo a entrenar y que se vaya. Le dije, eso es decisión del técnico. De Ricardo. Y no me dijo nada. Y fue decisión del técnico no llevarlo. Y de a lo mejor de algún grupo de jugadores. Que eso se manejaba también mucho. Y bueno, se ha manejado mucho. Se ha manejado en varias elecciones. En varias elecciones de que hay grupos de jugadores que pues manejan la selección. Agarran un poder malentendido. Sí, incluso hasta bloquean a algunos jugadores, ¿no? Para que no sean... Siempre, o sea, siempre los santones de la selección han sido así, hombre. Pues, ustedes han estado ahí. Claro. Sí, mi compadre era de los que no dejaban llegar a los... No dejaba llegar a los chavos. Compadre, sí. No sé. No, compadre, al contrario. Pero sí, siempre se ha mencionado eso, ¿no? Siempre se ha dicho lo que decías de los patrocinadores, de los promotores y los grupos de jugadores que terminan tomando decisiones. Pero fíjate, importantes. Qué bueno que estamos tocando esto. Te lo digo porque, pues, como dicen, las vivencias que tienes. Yo hace, ¿qué te diré? Un año platicando, que no me preguntes el nombre porque no te lo voy a decir, compadre. Platicando con un alto directivo de ahí de la federación. Ahí en una plática, pues no de café, más bien de banqueta. ¿O de bar? ¿De bar? Ojalá hubiera sido de bar, Alberto. Le decía yo, y te lo hemos comentado aquí tú y yo, y Alberto lo va a saber mejor que nosotros, por lo que pasó con Coca. Yo le decía, ahora que vimos eso, le digo, no empoderen tanto al jugador, no le den tanto poder. El jugador tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros, que es jugar. Un saludo a Mikel Arriola. ¿Sí me explicó? O sea, no lo empoderen. ¿Qué pasó con el Jimmy?
cuando con Coca, que no querían entrenar, que el hotel estaba muy lejos, y luego llega Jimmy y hace todo lo contrario. ¿Qué hotel quieren? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y vean lo que pasó. ¿Dónde está Jimmy? ¿Con qué jugador, perdón, compadre, con qué grupo de jugador, con qué jugador te tocó algo así como lo que está diciendo mi compadre? Complicado, así que dijeras, híjole, con estos tuve que poner mano más dura. Muy al principio con Cuauhtémoc, Luis Hernández, ese grupo que muy al principio cuando yo estaba en el 2000, cuando iniciamos estaba así un grupo bastante fuerte. Cuando venían ¿de dónde venían? De Francia, ¿no? De Francia, de Francia 98, ¿verdad? Cuando nos habían dado las gracias, compadre. Que te dijeron gracias por participar. Gracias por participar, ya estando calificados, compadre. Pero ese es como presidente, como dirigentes, ¿qué haces contra esos? Yo pienso que, o sea, yo siempre he creído que tú, como dirigente, debes de contratar profesionales para que hagan las cosas, ¿no? Ah, ok. Y entonces tú debes de dejar trabajar al profesional, ¿no? Yo creo que eso, a mí en lo personal me fue muy bien. Con Memo Cantú, por ejemplo, me fue muy bien porque yo le dejaba las decisiones a él y él era el responsable. Él era el responsable, ¿no? Me fue bien con Ricardo. Es difícil de tratar a Ricardo, lo conocen perfectamente, pero pues yo les dejaba las decisiones a ellos. Hubo gente de la federación que se quiso meter en las decisiones técnicas y nunca se le dejó. O sea, esa era decisión del técnico y del ¿cómo se dice? Que era director deportivo. Director de selecciones. Director de selecciones nacionales. Sí, por lo que incluso... Si tú sueltas eso y pones un director de selecciones nacionales y no le das... Que sea cuidachamba, ya valió, ¿eh? Ahí sí, ya. Sí, tiene que ser alguien que sepa y que tenga autoridad. ¿No? Porque, fíjate, por ejemplo, lo último, ¿no? Que se hablaba de que pues, para que Memo Ochoa cumpla 6 mundiales. Y en casos como ese, seguramente había algo de presión, ¿no? Digo... Yo creo que sí. Bueno, pues lo dijeron. Yo no estuve ahí. Y a mí me tocó Memo Ochoa cuando era suplente y cuando yo iba con la Volpe. Y un gran muchacho y todo, pero ya después de ahí ya no supe qué. Pues te van cambiando, ¿no? Te va cambiando muchas cosas. El fútbol, la vida, todo te va cambiando. Ese es el tema de nuestro fútbol, que seguramente usted tiene muchas preguntas. La mayoría de los aficionados, la mayoría de la gente que estamos inmersos en el fútbol, casi siempre hacemos un chorro de preguntas en programas, en todo. Pero los que toman las decisiones, sí, pues les vale, ¿no? Ellos van por la suya. Hoy hay más grupos, ¿no? Antes estaba Televisa y TV Azteca. Ahora está Grupo Orlegui, ahora está Grupo Pachuca, Grupo Caliente y por ahí, como en la política, ¿no? Van ahí... Grupo Monterrey. Oye, Beto, a ver, tres cosas que tú, en base a toda la experiencia que has tenido dentro del fútbol, tanto en el Atlas como en la Federación, 3 cosas o 4 si quieres, que cambiarías para que mejorara el fútbol mexicano. Bueno, cambiaría en primer lugar la misión y la visión de la Federación, ¿no? Que sería que realmente lo cambiáramos por un deporte de competencia, pero que realmente lo entendamos como el fenómeno o la religión social que existe en el mundo, no solamente en México, ¿no? Yo creo que aquí se sufre, todo el aficionado sufre mucho más por su equipo de fútbol que por su chamba y a veces hasta por su familia, ¿no? Y aparte, se está perdiendo esa mística del futbolista mexicano, del futbolista de barrio, la competencia. De ídolos mexicanos. Ya no hay ídolos. ¿Por qué? Porque surge un ídolo en Pachuca y al año siguiente está en el América o en el Tigres. Sí, ya no hay identidad. Es azul. No hay identidades. Entonces, yo pienso que hay que regresar a las bases. Hay que decir, primero, cambiar la misión y la visión, poner gente que realmente
no política en los puestos importantes, que no hayan sido políticos solamente, sino que sean gente que conozca del deporte, poner gente profesional en todas las áreas de la federación y de la liga, y eso es lo que... ¿Le bajarías el número de no nacidos en México? Totalmente. ¿A cuántos? A 4. 4 no nacidos. No nacidos. O sea, por el tema de los naturalizados, pues. Mira, a nosotros nos tocó lo de los naturalizados, ¿no? Realmente estaba en el reglamento no nacido. Uh-huh. Solo se cambió. Se cambió a extranjero, pues. Entonces se abrió la puerta a los nacionalizados. ¿Y qué crees? Como en 2 semanas se nacionalizaron 7. Sí, claro. 7. Claro, claro. Fíjate. Entonces tuvimos que cambiar la regla de decir, espérate, tú no te puedes nacionalizar, no puedes jugar como nacional hasta que pasen 2 años de estar jugando en México. Claro. La tuvimos que cambiar porque hubo el truco. Las nacionalizadas al vapor se dejaron. Claro. 7 jugadores en una semana. Entonces, pues ya valían más. Definitivamente. Oye, 4 sería el número. Yo pondría 4. Y ese es el gran éxito de la mayoría de los equipos. Hombre, analícenlo de veras. Sí, claro. Yo admiré y admiro mucho al ingeniero Aguilar, que era el presidente de Pumas. Y él tenía un dicho muy fácil, hombre. 7 canteranos, 4 extranjeros de buena calidad y 4 torneos de continuidad. Entonces, siempre daba resultados. No, bueno, y eso lo hemos visto en la mayoría de los clubes exitosos. Claro. O sea, el Cruz Azul de los 70s, el América, los Pumas, Chivas, Atlas bicampeón, todos siempre con una estructura de sus básicas. Claro. Siempre con una estructura. Y ya la columna vertebral, por ejemplo, pues ya trae extranjeros de muy buena calidad. Claro. Y no traían los extranjeros más caros, Pumas, acuérdense. Sí, no. Trajo a Caviño y pegó, trajo a Spencer y pegó, trajo a Bora y pegó, y no eran grandes estrellas. Muñante también, en aquel entonces. No, llegaron grandes, Barbadillo, ¿no? Quintano, digo, en otros clubes, pero hubo grandes. Batocleti, o sea, había... Sí, bueno, grandes el mismo Atlas había... Oye, Albrecht, ¿te acuerdas de Albrecht? Rafael Albrecht. Sí, cómo no. Qué jugadorazo, ¿eh? Abel Verónico, Confianza. Sí, Confianza. Confianza estaba en el Oro, ¿no? No, pero también llegó ahí. No llegó al Atlas, no llegó. ¿Cuál era uno que tenía una barbita central? Bonifacio, sí. Bonifacio. Yo no había nacido, pero era... No. ¿Era de tu época, no, compadre? Sí, me tocó enfrentarlo. Oigan, este es nuestro fútbol, con mucha problemática, con mucha situación, que ojalá y pudieran los dueños, porque hoy ellos son los que toman las decisiones, ojalá ellos pudieran pues concientizarse un poco más, ¿no? Y si tomaran esta decisión de bajar el número de no nacidos, quizá ahorita ya no es complicado lo de los no nacidos en México, porque ya son dueños de muchos. Por los contratos, sí. Por los contratos, ¿no? Ya es muy complicado podérselos quitar. Pero ojalá y pudieran hacer eso para que dieran más oportunidad a los chavos. Yo pienso que la base es que sí haya oportunidad. En cuanto se empezó a dar oportunidad a los jóvenes mexicanos, fueron campeones sub-17, subcampeones panamericanos, campeones olímpicos. O sea, toda esa pues no les gusta que se diga camada, ¿verdad? Toda esa generación dio muchos frutos. ¿Por qué ahora se le corta a todas las generaciones nuevas? ¿Por qué ahora se les corta la entrada? Si se trabaja más en fuerzas básicas, supone ahorita, ¿no? Sí. O sea, nomás menos oportunidades, ¿no? Sí. Oye, qué tristeza, digo, por ahorita que decía mi compadre que te toca en los campeones de sub-17, ver cómo muchos de ellos se perdieron, ¿no? Pues muchos de esos se quedaron en el camino. La verdad, para mí es algo para mejorar. Yo creo que en las fuerzas básicas se trabaja muy bien, pero hay que darle cultura deportiva a los chavos. Sí, cultura deportiva. Se alocan, o sea, realmente llegan, sí fueron campeones, pero 4 o 5 traían muy bien puestas las pilas. Los demás no. Los demás dijeron, somos campeones y a ver qué hago.
Sí. Y ahí se quedaron. Uh-huh. Una tristeza que se hayan perdido tantos jugadores que pintaban para más. Y digo, uno de ellos, el Chatón Enríquez, fue balón de bronce o algo así, y fue una carrera muy efímera. Sí, en las Olimpiadas. Sí. Fue campeón olímpico también. O sea, y al final terminan teniendo una carrera muy corta. Yo creo que es toda la cultura deportiva desde chavitos, ¿no? Es la verdad. Y también, digo, a mí se me hace bien difícil que los chavos lleguen a los 13 años a los equipos profesionales. Bueno, los sacas del seno familiar. Y eso para mí le da en la torre a todo. Por eso yo creo que debe de seguir siempre los minutos obligados para que los jugadores jóvenes puedan seguir jugando. Yo creo que ese va a ser a algunos entrenadores tampoco les gusta, empiezan a hacer artimañas para ganarle minutos a... Y mira, de eso que dices, el mejor ejemplo es mi compadre. Lo sacaron del seno familiar para casarse a los 26, 27. Compadre. ¿Vas, chico? No, más grande. Más grande. 32. No, tampoco tanto. No, pues sí es cierto. ¿Qué historias dentro del fútbol mexicano? Una gran problemática. Oye, el tema es que la mayoría señalamos, ¿no? Cuáles son las deficiencias, los errores, pero bueno, pues nadie pone soluciones. Mira, yo pienso que tampoco está todo perdido, ¿no? Uh-huh. Hablando de la selección, yo pienso que el lugar en el que ha quedado la selección durante los últimos mundiales es el lugar que tiene México. Es el que le corresponde. O sea, del 12º al 15º lugar, o 16º, creo que por ahí andaban. Ese es el que le corresponde. De acuerdo a la liga y al tipo de fútbol que tenemos, ¿no? Para llegar a más, necesitas hacer algo extraordinario. Y es difícil hacer algo extraordinario, ¿no? Sí. Pero yo tengo fe en que realmente se retome el fútbol como el fenómeno social que es. ¿Tú contrataste a La Volpe? ¿Mande? ¿En Atlas no? No, pero ¿tú lo llevas a la selección? Sí. Tú llevas a La Volpe a la selección. Difícil. ¿Cuál fue tu experiencia? Te voy a decir cómo estuvo la selección del técnico en ese año. Nosotros dijimos, vamos a hacer una selección con un técnico de primer nivel. Pusimos a Bianchi, a Ricardo, a Hugo Sánchez y a, ¿cómo se llamaba? El que fue campeón con Brasil, Felipao. Hablamos con los 4 o con 3 de ellos. Felipao no se contrató porque nos dijo, si de aquí a diciembre agarro un equipo en Europa, no voy a... adiós. Segundón. Bianchi nos dijo, tengo un problema familiar grave en Italia, me dijo, y entonces no puedo ir. Bianchi era bueno. Mira, Hugo Sánchez nos mandó una carta diciendo que él tenía compromiso con Pumas. Y tampoco. Y ya no podía ir. Y dijimos, bueno, pues vamos haciendo otra terna. Y en ese momento hicimos una comisión con el tesorero de la federación, con el y comercialización, con varios, con Álvaro Dávila también estaba, para darle otra buscada. Y me dijeron, oye, pues, si ya hiciste el perfil, si tú le tienes confianza a La Volpe, vámonos sobre ese, hombre. Él ha trabajado con jóvenes aquí en México y en este momento se necesita hacer una selección nueva, renovar la selección porque ya había mucho jugador ya grande. Entonces ahí se tomó la decisión. ¿Cuál fue lo bueno y lo malo de tu experiencia con La Volpe? Pues lo bueno, yo creo que trabajó muy bien. Yo creo que sí. Siempre tácticamente es un gran técnico. Yo creo que la presión que yo tuve siempre fue por parte de alguna televisora y de algunos no directivos. ¿Dirigentes? No directivos, ejecutivos de la federación, que no lo querían y que había chocaban con él. Chocaba muy fuerte. Y ahí me tocó varias veces decirle, oye, pues bájale ahorita y vamos adelante sin problema. Bájale una rayita. Sí. Pero sí, la verdad yo trabajé muy a gusto con él, también dejándolo hacer. Y llegó el momento, un año antes, que yo hablé con Jorge Campos a decirle, oye, necesitamos un clutch ahí. Aceptó a todo dar y fue como
como coach, como auxiliar, pero era realmente un coach. Manejarle bien al plantel, al vestidor y todo. Entonces, eso ayudó muchísimo. Y Memo Cantú trabajó muy bien con él porque él fue jugador de él en Atlante. Sí. Digo, porque todos sabemos que Ricardo no es fácil, es un gran técnico, pero no es fácil tratar con él. No. Pero fue una de las selecciones que mejor jugó al fútbol. Sí. Y la verdad es que a mí me dijeron una vez, un compadre de él, que es muy amigo de él, que era el Pince Vidal. ¿Se acuerdan del Pince Vidal? El Pince Vidal, sí. Un día me dijo, tú platicas solo con él. Porque si hay otra gente ya valió, dice. Sí. Y es cierto, o sea, sí. Siempre él no es muy abierto o no es medio huraño cuando hay más de 2 o 3 gentes, ¿no? Es la verdad. Pues ahí está Ricardo Lavolpe, que creo que fue uno de los grandes problemas que ha tenido Ricardo es su carácter, porque ahorita debería estar dirigiendo. Y si no, yo alguna vez platicando con él, yo tengo una buena amistad con él, yo le decía, Ricardo, tú deberías de dedicarte a esa franja que hay entre la sub-20 y el primer equipo. A esa camada de jugadores, si él se dedicara, le dije, con tu staff de entrenadores. Darle su pulida antes de que llegara a primera. Todos los conceptos que al final uno ve en primera división, él los puede trabajar. Bueno, él lo decía, Beto, él lo decía el mismo Atlas, dice, a ver, a mí me llegan jugadores ya para debutar que no saben los perfiles, dice, no puede ser. Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, yo también tengo una buena relación con Ricardo y creo que eso sería para él fabuloso, o sea, ya estás para dar el brinco en primera, vas a terminar de pulir eso que tú tanto criticabas con justa razón, ¿no? Sí, que él les dejara a los técnicos de primera, los jugadores ya puliditos. Yo pienso que él en su interior lo que siempre ha querido es poner a es ser él un director deportivo. Eso es lo que él quiere ya. Yo creo que eso sí, toda la vida lo ha dicho, y yo creo que si le dieran oportunidad en un equipo o en la selección, haría un extraordinario trabajo, según yo. Bueno. Compadre, pues otra vez se nos fue el tiempo, tuvimos una buena charla aquí con Alberto de la Torre, y pues no se les olvide suscribirse a nuestro canal Guardianes de la Tradición, nomás háganle ahí un toquecito a la campanita ahí en YouTube. Y las redes, compadre. Síganos en nuestras redes sociales, Demetrio Madero en Facebook, Demetrio Madero 4 Instagram y las del Sheriff. En X, F-Quirarte, en Instagram, F-Quirarte, en TikTok, Fernando Quirarte, el Sheriff. Alberto, ¿manejas redes? No. Pero vamos no le entiendo. Muchas gracias. No, gracias Alberto por tu tiempo. Yo solamente quería terminar agradeciéndoles y que el público no se quede con un mal sabor. Se va a componer. Va a llevar tiempo, pero se va a componer esto cuando se entienda realmente cuál es el verdadero propósito del fútbol en México. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias al Grupo Inspirar. Pero sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención. Y nos vemos en la próxima edición de Guardianes de la Tradición.